¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Navarra 7 días. Unos 7 días que el Gobierno ha aprovechado para presentar el anteproyecto de presupuestos para el próximo año. Tiene previsto gastar 3.500 millones, 135 más que este ejercicio. Más ingresos que dice va a obtener de la reforma fiscal, del IVA y de la mejora de la economía navarra. El Gobierno asegura que con ese dinero va a intentar mejorar los servicios sociales e incentivar el empleo y la economía. También van a destinarse más de 400 millones para gasto no financiero. Destacan 104 millones de euros para abonar los intereses de la deuda. El presupuesto de Navarra para el próximo año asciende a casi 3.900 millones de euros, de los que 3.500 son para gasto no financiero, 135 millones más, un 4% por encima del año pasado. En el ámbito de derechos sociales, que crece un 9,23% hasta alcanzar el 10,5% del presupuesto total del Gobierno de Navarra. Salud aumenta su dotación económica en casi un 6% y educación en casi un 5%. Son, además, estos tres departamentos los que mayor dotación presupuestaria tienen en términos globales. La otra prioridad, dice la presidenta, será el impulso del empleo y el apoyo a las zonas azotadas por la crisis. Destaca por su importancia económica, quiero resaltarlo, 28 millones de euros, el apoyo a la actividad económica como generadora de empleo. Las ayudas a la inversión industrial constituyen la principal partida, con 24,5 millones de euros. Por departamentos, el que más baja es el de desarrollo económico, donde se incluyen las partidas de infraestructuras. El Gobierno no destinará dinero al tramo Castejón-Pamplona del tren de alta velocidad y solo contempla el estudio de la conexión de Pamplona con la Y vasca. Para el proyecto de tren de altas prestaciones, en lo que supone la conexión con ancho de vía europeo, y por lo tanto ese tercer hilo Pamplona-Y vasca, sí. Para el Pamplona-Castejón, mientras el Gobierno central no revoque su decisión de retrasar, es que es tirar el dinero. El presupuesto contempla en total 135 millones más de gasto que, según el consejero de Hacienda, se conseguirán de los impuestos indirectos, la mejora de la economía y la necesaria, asegura, reforma fiscal. Nosotros nos hemos encontrado con un cuerpo enfermo al que le tenemos que dar una dosis de ataque para poder salvar el compromiso social con aquellos más necesitados. Aunque la presidenta advierte: ha sido un trabajo intenso, nada fácil, lo señalaba anteriormente. Ciertamente 2016 no va a ser un año de ingreso alegre, ni mucho menos. El presupuesto tiene que ser remitido ahora al Consejo Económico y Social antes de llegar al Parlamento para su debate. No estará aprobado antes de que acabe el año. Se prevé que esté listo para febrero. La presidenta justifica el retraso en la necesidad de alcanzar un acuerdo de mínimos entre los socios del cuatripartito. Empecemos por salud, el departamento con más presupuesto, con cerca de 1.000 millones. Entre otras cosas, el Gobierno destinará 2.200.000 euros a un plan de lucha contra las listas de espera. Las inversiones en infraestructuras sanitarias ascenderán a 33 millones, destinados al Centro San Francisco Javier, a renovar equipos médicos o a nuevos quirófanos del complejo hospitalario. Se destinarán hasta 3 millones a planes preventivos y de promoción de la salud, como el de cáncer de colon o la introducción de la vacuna del neumococo en el calendario infantil. De los 600 millones destinados a educación, los principales esfuerzos se destinarán a atender las necesidades en infraestructuras, con una dotación de 7.400.000 euros para obras en los colegios de Sarriguren, Bustinchuri, Roncal y Turen, y en los institutos Iturrama, Castejón y Larrainzar. Aunque no especifica la cantidad, el Gobierno contempla la financiación de una posible extensión del modelo de a la zona no vascófona. Las políticas sociales se llevan casi 369 millones del presupuesto, una subida del 9%. La financiación de la renta de inclusión social y otras ayudas, con un incremento del 63%, alcanza 58,5 millones de euros. También habrá ayudas para emergencia social, 2 millones de euros, para empleo social protegido, 6 millones, y para la mejora de los recursos de atención primaria, 13.700.000 euros. Se incrementan las ayudas al alquiler de vivienda un 14% hasta los 13 millones. El Departamento de Desarrollo Económico, donde se incluyen las infraestructuras, baja un 6%, con 187 millones. Las ayudas a la inversión industrial constituyen la principal partida, 24,5 millones. Junto a ellas, una dotación de 1 millón de euros para el plan de reindustrialización de las zonas con más paro, Sacana y La Ribera. Según el Gobierno, aumentan las ayudas para I+D+I hasta los 8.200.000 euros. Para la internacionalización de las empresas navarras habrá 700.000 euros y 8 para apoyar a los centros tecnológicos. En infraestructuras no hay partida para el tren de alta velocidad Castejón-Pamplona, sí para elaborar un estudio sobre la conexión con la Y vasca o para analizar las opciones urbanísticas de la estación de tren de Pamplona. También se contemplan mejoras en los túneles de Belate y Almandoz.
Dentro de Cultura, Deporte y Juventud contará con 8.600.000 euros. Destacan los 3.600.000 euros para la Orquesta Sinfónica de Navarra y el apoyo a la red de museos. Relaciones Ciudadanas e Institucionales incrementan 700.000 euros las partidas para planes de igualdad, destinadas sobre todo a luchar contra la violencia de género. Habrá partidas también para memoria histórica y acciones de paz y convivencia. También 1,5 millones de euros para fomentar el euskera, para enseñanza de adultos y fomento de esta lengua en medios de comunicación. En Desarrollo Rural y Administración Local figuran 13.300.000 euros para el sector agrario, destinados a ayudas a jóvenes agricultores, inversiones en explotaciones agrarias y promoción de la agricultura ecológica. En el ámbito municipal se incrementa el fondo de transferencias corrientes a las haciendas locales en el IPC más 2 puntos, o lo que es lo mismo, 204 millones de euros. Además, se van a atender las inversiones más urgentes en infraestructuras con una dotación cercana a los 12 millones. Respecto a los gastos financieros, cabe destacar los 183 millones ya comprometidos de antemano por el anterior Ejecutivo para financiar la deuda y los denominados peajes en sombra. 104 millones serán para abonar los intereses de la deuda de Navarra, 43 para el canon de la autovía Pamplona-Logroño, 16,5 millones para la autovía del Pirineo y casi 20 millones para el canon del Canal de Navarra. Destaca como novedad la ejecución de un plan para renovar la sede del Gobierno, el Palacio de Navarra, donde se gastarán 1.200.000 euros. En el corazón de Pamplona, el Palacio de Navarra, la Diputación, símbolo del autogobierno navarro, es a menudo la primera imagen de la comunidad para los invitados. Construido a mediados del siglo XIX, de estilo neoclásico, es uno de los edificios más solemnes de Navarra, símbolo de unidad, pero que ahora, tras años de decadencia, pide a gritos poner freno a su deterioro, visible desde la misma puerta de entrada. Este edificio, pues con el paso de los años, pues ha sufrido un desgaste natural que necesita pues poner remedio inmediatamente, ¿no? Humedades en buena parte del edificio, incluso en el mismo puesto de trabajo de los funcionarios, paredes que se caen a pedazos, roedores, techos que han sucumbido al paso del tiempo y desperfectos visibles incluso en la misma planta noble han animado al Gobierno a un plan de intervención que arrancará con 1.250.000 euros en 2016 y que se ampliará a los 5 millones hasta finales de 2018. Este Gobierno entiende que se tenía que haber actuado bastante antes y haberse efectuado así no se habrían deteriorado tanto y por tanto habría costado menor cantidad. Y también el Gobierno tiene múltiples edificios donde se ubican dependencias que están en edificios alquilados. Y es que, repetimos, tenemos 2.000 metros que habilitándolos, pues ahí se puede ubicar cantidad de puestos de trabajo. En esta primera acometida se centrarán sobre todo en sanear la cubierta del Archivo de Navarra, ubicado en el mismo recinto y cuyo mal estado han atribuido a la desidia de la herencia recibida. Nos encontramos con la herencia recibida de quienes nos precedieron, respecto de la que no podemos sino dejar constancia de la dejadez y desidia de esos quienes nos precedieron por habernos encontrado el edificio en las circunstancias y condiciones en las que está. Este plan pretende optimizar los recursos del Palacio de Navarra en los próximos 3 años y a finales de este 2015 esperan tener ya redactado el proyecto que se espera ejecutar a comienzos de 2016. Según la presidenta Barcos, estos presupuestos generales de Navarra saldrán adelante, ya que el borrador del Gobierno cuenta con un acuerdo de mínimos entre los socios del cuatripartito que garantiza su posterior aprobación. No obstante, los 4 grupos reconocen que hay cuestiones todavía por debatir y anuncian la presentación de enmiendas. Desde la oposición, UPN, PSN y PP se han mostrado más que críticos. UPN dice incluso que se han inflado algunas cifras. La oposición critica las cuentas presentadas por el Gobierno de Barcos. UPN defiende que el retraso es una artimaña para evitar que les pase factura en las generales. Para Esparza no dicen la verdad cuando aseguran que aumenta el gasto en políticas sociales. Distorsionando la realidad. Lo que no cuenta es que acaba de añadir ahí vivienda y el Servicio Navarro de Empleo, porque el departamento ha cambiado. La diferencia en política social con el último presupuesto que hizo UPN es 1,5 puntos. Prácticamente no hay diferencia. Es decir, bueno, pues eso es lo que yo creo que quieren tapar, quieren esconderlo. Los socialistas critican que crezcan menos que la propia economía navarra. Aseguran además que lo destinado a renta de inclusión ya se aprobó la pasada legislatura. En asuntos sociales lo que podemos ver, ese aumento se corresponde simplemente a la aplicación de la nueva renta de inclusión social que fue aprobada la legislatura pasada a iniciativa del Partido Socialista. Por lo tanto, no vemos ahí que haya grandes avances, como bien decían en el acuerdo programático de rescate ciudadano. Para los populares, el retraso en la presentación es un signo de desacuerdo.
Deja en evidencia, pues se supone que luchas internas entre el cuatripartito. Por su parte, estas cuatro fuerzas avalan en general las cuentas, pero no esconden que no son las que hubieran presentado por separado. Geroa Bai pide que se tenga en cuenta la situación previa. Que parten de la terrible hipoteca en la que nos ha dejado el gobierno de UPN en los años anteriores, con sus peajes en la sombra, con el problema del IVA de Volkswagen, con una menor recaudación gracias a la reforma fiscal que aprobaron. Lo que son las grandes cifras del presupuesto, nosotros estamos completamente de acuerdo y desde luego ahora lo que estamos en estos momentos es tratando de negociar y de modificar algunas partidas en concreto que son objeto, digamos, todavía de discusión entre las cuatro fuerzas políticas. Aquí pasa como en la reforma fiscal y como en otros temas, es el producto del tratamiento que le estamos dando a la cuestión entre cuatro fuerzas y seguramente no va a ser del gusto de ninguna de las cuatro, ¿no? El Gobierno ha aprobado el anteproyecto, lo vamos a trabajar también entre los cuatro grupos que tenemos el acuerdo programático. Debate que comenzará cuando los presupuestos entren en el Parlamento. El programa de aprendizaje de inglés, el popular PAI, ha vuelto esta semana a copar la actualidad. La reunión mantenida por el consejero de Educación con los directores de los colegios públicos navarros, lejos de arrojar luz, ha traído más dudas y más incertidumbres al asunto. Algunos directores consideran que el PAI está sentenciado después de que Mendoza dijera en esa reunión que no se ofrecerá a los niños de 3 años en el próximo curso, a los nuevos alumnos, ni siquiera en aquellos centros que actualmente ya ofrecen el programa PAI. La incertidumbre ha crecido tanto que la propia presidenta Barcos ha anunciado una reunión junto a Mendoza con los docentes y con los padres para ofrecer explicaciones. De momento, el consejero decía esto en el Parlamento. Educación en inglés nadie la ha puesto en discusión ni en el gobierno ni en ningún lado. El tema es, digamos, que enseñanza integrada a lenguas extranjeras ofrecemos. Eso es desde el primer momento. Van a tener una reunión junto con la presidenta, con los... Por eso precisamente lo que tenemos, vamos a estar por una parte con, digamos, con las direcciones y luego también con los directores de las APIMAS precisamente para hablar y para escuchar. Explicaciones del consejero que llegaban después de la reunión del martes con directores de centros que, lejos de aclarar las cosas, generó más incertidumbre entre los asistentes. Algunos consideraron que lo dicho por el consejero confirmaba que el PAI ya se ha paralizado. Creo que se interpretó mal o no se entendió bien lo que pudo decir. Cuando él comentó ante preguntas de algunos directores de si iba a haber oferta en 3 años el curso que viene del programa PAI, él dijo que no. Algunos directores entendieron, es que ya se quita el programa PAI en todo. No tiene sentido esa interpretación. Lo normal es que lo diga el consejero de Educación o que lo vuelva a aclarar. La oposición hacía su lectura y no tardaba en pedir explicaciones. Y ayer yo creo que él solo se mete en el lío y se equivoca y al final el subconsciente le traiciona y dice que el próximo curso pues no va a haber inglés. Eso es un total absoluto disparate. Es normal que los directores de los centros pues manifiesten que es un error de bulto. No hay más que ver las declaraciones de ayer del consejero. Creo que le ha traicionado el subconsciente. Creo que lo que quiere hacer es paralizar el PAI. Tiene que aclarar si los niños de 3 años van a poder incorporarse al programa de aprendizaje de idiomas, porque hay familias que tienen hijos en centros públicos en el programa de aprendizaje de idiomas y no saben si van a poder llevar a su otro hijo o a su otra hija al mismo programa. Al parecer, el consejero aseguró que los nuevos alumnos, es decir, niños de 3 años que empezarán el colegio el año que viene, no estudiarán el PAI, ni siquiera en los 107 colegios que ya lo imparten. Ante las dudas generadas, el departamento aclaró después que esos niños tendrán inglés, sea con el PAI o en el nombre que se le dé tras la evaluación. Al día siguiente de esa reunión, directores, jefes de estudios, profesores, padres y familias de centros públicos exponían en el Parlamento cómo ven la situación. Están preocupados, empezando por las familias. Quiero expresar nuestra profunda preocupación por el futuro de la opción que hemos elegido para nuestros hijos. Queremos que desde Educación se detalle qué se va a estudiar, cómo se va a estudiar, en qué centros, con qué currículo. Y creemos que esto se tiene que hacer ya. Exigimos claridad al Gobierno con el proyecto educativo. Insisto, exigimos, y transparencia con las familias. Nos gustaría mucho saber si la comunicación del consejero de ayer es una idea del consejero o es una iniciativa del Gobierno. Reconocen que la reunión con el consejero de Educación generó todavía más dudas. La reunión mantenida ayer con el consejero y con los directores generales de Educación
Casi sobra todo lo que he dicho, la verdad, porque si no piensa ofertar PAI en los centros PAI a los niños de 3 años, de lo cual soy testigo, que allí estaba yo presente, es que está emitido un dictamen antes de que se evalúe. Pensamos que va a haber una evaluación. Bueno, creo que para mí es muy fuerte, y me recuerda a tiempos muy pasados. Junto a la crítica, los datos, como el que recogen en el Colegio Público de Noain, donde se oferta castellano, euskera e inglés. En cuanto a la capacidad lectora en euskera, la competencia escritora en euskera y competencia lingüística en lengua extranjera, la media de los alumnos del PAI-D de Noain es mejor que la de los alumnos del modelo D de Navarra. Junto a ello, la petición de que el PAI no solo se paralice, sino que se convierta en un modelo educativo, al igual que ocurre con el euskera. 15 años de experiencia y una creciente demanda en más de 100 centros, dicen, lo avalan. No contamos con un marco legal que nos acoja y nos equipare en derechos al resto de modelos ofertados en Navarra. Es por esto que desde aquí reitero la petición y confío en el buen criterio de todas las personas presentes para que doten a los programas British PAI del carácter de modelo. Esto solucionaría muchos de los problemas pendientes que se han ido detectando a lo largo de los años. Y para concluir, una petición más dirigida a la clase política en su conjunto. Por favor, sus señorías, políticos, hagan un pacto de educación aquí en Navarra. Esta semana, sin duda, el principal asunto informativo nos llegaba desde fuera de Navarra. Los terribles atentados del pasado viernes en París han centrado la actualidad. La respuesta dada por el país vecino y las operaciones antiterroristas desplegadas para interceptar a los responsables de la masacre han protagonizado todas las portadas. Un asunto que también ha tenido incidencia en la actualidad navarra. Hemos visitado la frontera con el país vecino, que ha visto redoblada la seguridad. También hemos hablado con navarros que vivieron la tragedia de París en primera persona. Francia ha tomado las medidas antiterroristas más excepcionales jamás conocidas en el país en medio siglo tras los atentados de París. Ha declarado el estado de emergencia y ha desplegado militares por todo el territorio, además de reforzar los controles fronterizos. Un ejemplo es la garita que ven a mis espaldas en la frontera de Dancharinea con el país galo. Habitualmente se encuentra vacía o sin vigilancia y el tráfico es fluido. Tras los atentados, la Gendarmería francesa y Guardia Civil controlan todos los vehículos que pasan por aquí. Eso también ha provocado la ralentización del tráfico y algunas retenciones. En zonas fronterizas de Navarra, la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con Francia se hace patente. Tanto la Guardia Civil como la Unidad de Extranjería Fronteriza de Policía Nacional han intensificado la vigilancia en las últimas horas. Es normal que haya controles policiales. Para controlar, bueno, pero ¿cómo controlar esto? Es verdaderamente un horror lo que ha sucedido. Y la policía es que puede hacer más bien poco con esas armas y no están bien equipados, no están suficientemente equipados. Es normal que haya controles policiales, hay que evitar el paso de gente sospechosa. Es un horror. París, todo. Los que han hecho esto es verdaderamente... No podemos explicarlo. No solo toca un símbolo, es ya toda la gente y cada uno puede ser tocado. No se puede definir, ¿no? Son las imágenes de la barbarie en París, del terror más absoluto, una sensación que vivió de cerca la navarra y coach de la Selección Nacional de Taekwondo, Aichiber Los Arcos. Ella se encontraba cenando a unos 15 minutos de esta sala Bataclan. Estábamos cenando, estábamos en un restaurante y viendo el partido de Francia-Alemania. Y pues después del primer tiempo pararon la retransmisión y empezaron a sacar pues imágenes que la verdad que como no sabemos francés pues no entendíamos muy bien qué estaba pasando. Sí que nos venían los franceses y nos decían que había pasado un atentado, que había rehenes en una discoteca donde se había hecho un concierto. Pero la verdad es que no sabes ni cómo sentirte, simplemente te pones a mirar y ves pasar coches, luces y poco más. Unos instantes de miedo que se intensificaron cuenta en el momento de abandonar el restaurante y poner un pie en las calles de París. Intentas guardar la serenidad, o por lo menos para que los chavales vean que estamos tranquilos, ¿no? Pero sí que es verdad que a la noche pues venían chavales diciendo que al día siguiente, por hoy, no querían ir al pabellón a competir, porque les daba miedo. Se veían pasar los coches de policía y ahora lo que se oyen son helicópteros, que sí que hay unos cuantos sobrevolando París.
Aichiber se encuentra desde entonces refugiada en su hotel, ella y otras 30 personas que acudían a un Open en la capital francesa y que ahora esperan regresar cuanto antes. Ahora mismo nos encontramos en el hotel porque tampoco nos dejan salir de aquí y los chavales los tenemos pues en las habitaciones porque no nos dejan bajar ni a recepción. Estamos acostumbrados a coger vuelos, pero bajo estas circunstancias no, y da un poco de respeto, ¿no? Ya el hecho de ir a un sitio donde haya masificación o que haya gente, pues da un poquito de respeto, ¿no? Y un poco de miedo, sí, no te voy a decir que no. Y es que aunque el campeonato no ha llegado a celebrarse, la mejor medalla que Aichiber y sus acompañantes pueden colgarse es la de regresar a casa sanos y salvos, aunque con imágenes que tardarán en borrarse de sus retinas. Aichiber y sus compañeros regresaron a Navarra con total normalidad, finalmente. Nuestra comunidad se sumó al rechazo a lo ocurrido en Francia, con varias concentraciones en distintos puntos. Concentraciones que mostraron además la foto de unidad de todos los partidos políticos navarros contra el terrorismo islamista. La comunidad musulmana navarra también ha querido sumarse a la repulsa. Las concentraciones fueron un grito unido contra el terrorismo. Vecinos de muchas localidades navarras se unieron con el silencio al dolor de las víctimas del atentado de París. Muchos vecinos musulmanes estuvieron presentes en las concentraciones. En la Ribera, con una gran población musulmana, mostraron su dolor ante lo ocurrido. Sí, nosotros desde la comunidad islámica de Navarra, que siempre apoyamos un poco esos temas de concentración, siempre contra la guerra, contra la violencia y todo. Y como comunidad musulmana nos infecta un poco el tema, entonces tenemos que estar. Un dolor que nada tiene que ver con su religión. Siempre rechazamos la violencia, que sea de estados o de grupos. También en Pamplona se repitieron las muestras de rechazo al terrorismo. Miembros del Gobierno y del Parlamento unieron su silencio al de los ciudadanos. Las banderas a media asta recordaban a las más de 128 víctimas mortales que han dejado los atentados de París. Villafranca es la segunda localidad ribera después de Tudela con mayor población musulmana, en torno a 300 personas. Tienen su punto de encuentro y oración en esta mezquita, a cuyas puertas nos reciben para decir alto y claro que condenan los atentados en Francia y acompañan en su dolor a los familiares de las víctimas. Presentar una condolencia a todas las familias y estamos todos juntos contra eso y es para nosotros un tejado que ha caído en nuestras cabezas. Lo que ha pasado en Francia afecta a todo el mundo, no, pero a nosotros más, que estamos el punto de la mira para todo el mundo. Lo que pasa, el Islam es la palabra paz y hay que tener paz con todo el mundo. Aseguran que su convivencia, en este caso con los vecinos de Villafranca, es muy buena. Nosotros vivimos aquí como hermanos, ¿sabes? Toda la gente somos iguales y no queremos cosas como estas. Por eso desean que actos como este no empañen dicha convivencia en ningún punto de Navarra y que no se confunda al Islam y a los musulmanes con los terroristas que han causado tantas víctimas. Hay unos que salen que son radicales y asocian a todo el mundo. Yo musulmán y me duele más que lo demás, como lo demás. Es que me duele eso y estoy manchado por otras personas que no sabemos dónde sale y no para. Y queremos que pararlo. Queremos que luchar entre todos, mano a mano, y luchamos para parar eso. Eso no nos gusta, nos viene muy mal, porque nuestra religión no nos permite a matar a nadie. El Islam no tiene que ver nada con estas cosas. De mi corazón, que no quiero ver nada que uno mate a otro. Estos no son musulmanes, de verdad. Esperan que con la unión de todos se pueda acabar con esta lacra del terrorismo yihadista que tanto daño causa directa e indirectamente. Con ese mensaje ponemos hoy el punto y final a esta crónica de noticias de los últimos 7 días. Dentro de ese mismo tiempo volveremos a vernos de nuevo aquí. Esperamos que estén al otro lado. Adiós.